Buen día, el día de hoy va a ser dolor de espalda y cómo aliviarlo. Primero que nada debemos saber cómo identificar qué dolor tenemos, porque en esa zona hay distintos tipos de dolor, sensaciones, molestias o incomodidades. Primero que nada vamos a identificar el punto de dolor. Dentro de la espalda pues está todo el conglomerado de la espalda. En esta ocasión nos vamos a centrar en la espalda baja para más eficacia, ¿de acuerdo? Ya que también suele ser uno de los lugares donde se presentan más problemáticas y más dolores por el tema de la lumbalgia, la postura, tiempo sentado, tiempo de pie, fases de carga, todo ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Muy bien, primer y segundo punto, tipo e intensidad de dolor. Hay que entender que hay varios tipos de dolor, como estos pueden ser ardor, hormigueo, dolor punzante, dolor constante, dolor irradiado, dolor focal. Son tipos de dolores. Hay que identificar cuál es el de nosotros, ya que esto puede derivar a distintas situaciones o a distintas razones por que estén causando ese dolor. Muy bien. Y intensidad del dolor. Normalmente se utiliza una escala del 1 al 10 para medir qué tanto dolor sentimos. Todo esto varía dependiendo del umbral del dolor del individuo. Muy bien, ya identificamos el tipo de dolor, la intensidad de nuestro dolor. Ahora tenemos que saber si nuestro dolor se queda en una zona o migra hacia otras zonas, lo que vendría siendo irradiación o focal, ¿de acuerdo? Si mi dolor se irradia hacia un costado, hacia las piernas, hacia los talones, el dedo gordo del pie, la parte trasera del muslo, todo eso puede derivar a distintos tipos de dolor, ¿ok? Muchos conocen los diagnósticos de lumbalgia o dolor por nervio ciático o dolor por piramidal, también conocido como falso ciático. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de identificar qué tipo de dolor tenemos. Correcto. Una vez que ya sabemos si nuestro dolor es irradiado o focal, lo siguiente que vamos a hacer es pasar a las movilizaciones, que ya sería el punto número 1 de nuestro proceso para aliviar el dolor de espalda. ¿De acuerdo? En esta cuestión lo que tenemos que hacer en cuanto a movilizaciones es buscar de manera ligera y sin carga encima movilizar las zonas que sentimos dolor para ver si de esta forma sentimos alivio o aumenta la molestia. ¿Ok? Aquí estarán apareciendo unos ejemplos de movilizaciones para zona lumbar, cadera, rodillas. De esta forma podremos identificar si descansa nuestro dolor o continúa. Estiramientos. Los estiramientos son una parte fundamental de la rehabilitación y sobre todo en el alivio del dolor. Debemos de identificar qué estiramientos serán los que nos servirán para darle trabajo a nuestra zona con molestias, que en este caso estamos hablando de la zona lumbar. Aquí de igual manera estarán apareciendo los ejemplos, pueden poner pausa el video y ver los estiramientos. Los estiramientos todos y cada uno los vamos a hacer de 1 minuto sostenido alrededor de 2 rondas, dependiendo de cómo los vayamos sintiendo. Si nos molesta más, suspendemos. Si nos empieza a generar sensación de alivio, pues sabemos que vamos por el lado correcto. En cuanto a analgésicos, en lo personal no me gusta recomendar medicamentos, ya que al ser fisioterapeuta creo que la salud es a base del movimiento. Entonces, moviéndonos y preparando nuestro cuerpo para tal carga de trabajo, mejorará la sensación de dolor y se disminuirán las molestias. Pero de todas formas, sí tenemos analgésicos de manera más natural o agentes térmicos, como podría ser el tema de las compresas calientes. ¿Cuándo vamos a usar qué y cuándo vamos a usar cuál? ¿De acuerdo? Tenemos compresas calientes, compresas frías y contrastes. ¿De acuerdo? Iniciando con las compresas calientes. La compresa caliente la vamos a usar sobre todo cuando el dolor sea muscular. La compresa fría la vamos a utilizar sobre todo cuando el dolor sea articular. ¿Okay? También la compresa fría sirve para pacientes que padecen de artritis crónica, pero ese ya es otro tema. Y los contrastes se utilizan
para mejorar o favorecer la circulación, sobre todo si hay un periodo inflamatorio, y para las fases iniciales de nuestra molestia. Esto es cuando recién nos empieza a molestar, ahí es donde debemos de usar los contrastes. En cuanto a medicamentos, ya están los más clásicos, que son los parches analgésicos, o inclusive podemos utilizar kinesiología, ¿de acuerdo? Para finalizar, si tu dolor se ve identificado como una molestia en la zona lumbar que no se irradia, lo más probable es que tengas una mala postura o pases demasiado tiempo sentado, ya sea en el trabajo o conduciendo. Si tu dolor se concentra como un dolor severo o constante en la zona lumbar que se irradia hacia la parte trasera de tu pierna, tu talón, lo más probable es que haya una compresión en tu zona lumbar. Esto de igual manera se puede ver a mala postura, a una carga de trabajo muy grande, a haber hecho un mal levantamiento o sobre todo a un sobrepeso. Todo eso tenemos que checarlo. Y ya para finalizar, si tu dolor parte del glúteo y se irradia hacia un costado izquierdo de tu pierna, o bueno, un costado externo en dado caso de tu pierna, probablemente tengas problemas con el piramidal que esté generando una compresión. De igual manera, esto se puede ver a mucha carga de trabajo, ¿correcto? Bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado, hayan aprendido a identificar un poquito sobre su dolor, cómo mejorarlo, pero recuerden, muy importante, siempre vayan con un profesional. Este método es una guía para que ustedes tengan un poco más de idea e identifiquen su molestia, pero siempre la recomendación va a ser ir con su médico o su fisio de cabecera. ¿De acuerdo? Buen día.